Hola, buenos días. Pues estamos listos para comenzar nuestra enseñanza de hoy, que vamos a continuar con la plática que comenzamos el domingo pasado, una defensa de las escrituras. Pues espero que ya todos estén ahí escuchando la palabra juntos. Ese es el tipo de reunirnos, familias, hijos, con el esposo, la esposa. Esta mañana me acompaña mi esposa Rosy, que está ahí detrás de cámara, mi hija Nati, que también está aquí, nos está acompañando. Yo espero que mi hija Valeria, donde está ella en Puerto Vallarta, pues nos esté escuchando. Le mandamos un saludo a mi nieto, a mi nuero. Esteban hoy no nos acompaña, bueno, pero tratamos siempre de que la familia estemos juntos. Ese es el tiempo de estar compartiendo y enseñando la palabra de Dios. Y bueno, este es el tiempo de la iglesia, pero también espero que la gente estemos compartiendo con nuestros hijos la palabra de Dios, para que ellos conozcan de Dios, ellos se enamoran de Dios. Y ya sea que estemos o no estemos en esta vida, esa herencia de nuestros hijos, lo mejor que le podemos dar es que ellos amen y conozcan de Dios. ¿Qué le parece si oramos, dejamos esto en las manos de Dios y permitimos que Dios nos hable esta mañana? Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, de poder escuchar tu palabra. Señor, que esa palabra sea medicina a nuestro cuerpo, que traiga refrigerio, que traiga guianza para cada uno de nosotros, muy en especial para aquellos, Señor, que están confundidos, que están atribulados, que necesitan esperanza, que necesitan consuelo en sus vidas. Las gentes, Señor, que viven bajo aflicción, que están batallando, Señor, con sus emociones. Señor, que esta palabra sea palabra para que entre a las vidas de ellos, que sane las heridas, que traiga, Señor, una dirección para cada uno de ellos, Padre. Y que esta mañana, Señor, tú puedas usar mi vida, Señor. Ayúdame a predicarte a ti, a anunciarte a ti, Señor. Que tú seas exaltado, Señor, en toda la enseñanza, Señor. Que tú seas honrado, Señor. Y yo creo que mi mejor adoración esta mañana, Señor, es que te exalte y te predique, Señor, como debo de hacerlo, Señor. Reconozco mis debilidades, Señor, reconozco que sin ti, Señor, si tú no estás detrás de mí, Señor, esto no tiene sentido. Por eso, Señor, te pido, Señor, que ayudes mis incapacidades, Señor, que eres tú, Padre, el que puedes transformar y hablar, Señor, a tu pueblo. Y te pido que lo hagas esta mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando el tema, presentando una defensa a favor de las Escrituras. Y presentamos esta defensa porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que creemos, nuestras enseñanzas, nuestra doctrina, nuestra manera de adorar, la manera en que nosotros creemos de Dios, lo bueno y lo malo, pues todo lo encontramos en las Escrituras. En realidad, el cristianismo no tiene que ir a ningún libro, no tiene que ir a una enciclopedia o ir a Google, a libros seculares para poder conocer a Dios. El cristianismo va directamente a las Escrituras para conocer a Dios y saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo es que sabemos su voluntad? ¿Cómo sabemos la manera en que Dios quiere que nosotros caminemos por este mundo? La manera en que nosotros presentemos adoración. Todo eso lo encontramos en las Escrituras. Por eso, desde el domingo pasado, es muy importante que entendamos por qué nosotros necesitamos confiar y entender que es la palabra de Dios, pero a la misma vez poderla defender, porque estamos en tiempos en donde la Escritura ha sido atacada de mil maneras. Pero lo más triste
de esta defensa no solamente es una defensa en contra de los incrédulos, sino de la misma gente que se dice cristiana, que vive dentro de las iglesias, o algunos pseudopastores que dicen que la Biblia no es suficiente, que necesitamos acudir a otras instancias, a otros libros, para poder enseñar al pueblo de Dios o a la iglesia para que conozcan de Dios. Y en realidad pues eso es triste, porque no confían totalmente en la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia no es la palabra de Dios, si en realidad lo que nosotros enseñamos, todo lo que hablamos, el tiempo que pasamos cada domingo, o todos estos años que he compartido la palabra de Dios, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si la Biblia no dice poseer la verdad, no es la voz de Dios, entonces estamos jugando a la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, como dice las Escrituras, somos los más dignos de misericordia, porque hemos sido engañados. Estamos perdiendo el tiempo en realidad. Entonces, yo quiero que esta mañana podamos seguir con este tema de entender por qué nosotros defendemos las Escrituras y por qué decimos que es la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada hablamos de que la Biblia ha sido el ataque, desde el comienzo de la humanidad ha sido atacada la palabra de Dios. Lo vimos, pusimos un ejemplo en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cómo Satanás desde el principio atacó la veracidad de Dios, atacó la palabra de Dios diciendo que Dios mentía, que lo que Dios decía no era de fiar, que el hombre si desobedecía a Dios no tendría consecuencias. Y siempre vemos a las tinieblas desafiando la autoridad de la palabra de Dios, distorsionándola, cambiándola, reduciéndola, para que entonces el hombre no pueda recibir la verdad. Si la Biblia, si el libro que nosotros tenemos es distorsionada y no la predicamos como Dios la enseñó, como fue inspirada, entonces la revelación no va a ser pura y tendremos una iglesia débil, una iglesia que no es conforme al corazón de Dios, y obviamente veremos cristianos que no viven la voluntad de Dios, porque no van a andar conforme a la voluntad de Dios, porque entonces no confían en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios ha sido atacada desde el comienzo y hoy en día sigue siendo atacada. Ha sido el blanco principal en la iglesia, en donde se han centrado en distorsionar y cambiar la traducción y la revelación de Dios que nos ha sido dada en la palabra de Dios. Y vemos que nos dice Romanos, en el 18, que el hombre continúa hasta el día de hoy. Y creo yo que hoy más que nunca los ataques se han centrado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, distorsionando esa verdad. Si el hombre no entiende la verdad, no le llega a la verdad porque no compartimos la palabra de Dios, no compartimos una sana doctrina, entonces no puede ser cambiado y no puede ser transformado. Porque la única manera en que la gente, el hombre pecador, pueda ser transformado es que el hombre conozca la verdad. Si la gente no conoce la verdad porque distorsionamos la verdad, entonces estamos haciendo una de las maldades más grandes que la humanidad pueda tener, distorsionar su palabra para que el mundo no conozca a Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y por qué Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo? Porque para Dios es muy importante que la humanidad, que el mundo entienda que Dios está molesto con la humanidad porque ha detenido su verdad.
Entonces quiero subrayar, se manifiesta la ira de Dios desde el cielo en contra de la humanidad, porque el plan del mundo, el plan de las tinieblas es distorsionar y detener la verdad de Dios. Entonces, cuando el hombre con alevosía y ventaja distorsiona su palabra, la palabra de Dios, entonces debemos de entender que Dios manifiesta su molestia. Dios está sumamente molesto y lo habla en términos de ira. Y cuando la Biblia habla de que Dios está irado, entonces está hablando de que Dios no tolera, Dios no aplaude lo que la humanidad está haciendo. Entonces, yo sé que mucha gente, cuando hablamos del aire de Dios, porque esa es la teología moderna que hoy se está enseñando, en donde se dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces no podemos hablar de un Dios airado. No podemos entender, según dicen ellos, que Dios vino a morir por la humanidad y solamente Dios habló en amor, presentó en amor, y entonces enseñan que Dios es amor y por lo tanto Dios no tiene ira. No. Romanos, Pablo está hablando muy claramente de que Dios está sumamente molesto, Dios tiene ira, Dios aborrece a la humanidad cuando detienen su verdad. ¿Y por qué Pablo pone énfasis en la molestia de Dios? Porque es algo central para convertir a la gente. Si se detiene la verdad, si se distorsiona la verdad, si la palabra de Dios no está llegando como Dios la reveló, entonces la humanidad no puede conocer la voluntad de Dios y no puede cambiar la humanidad. La manera en que la gente puede ser librado de la mentira es que conozca la verdad. Entonces, ¿quiere decir entonces lo que está diciendo Pablo, que Dios no ama a la humanidad? Bueno, hay que entender esto porque siempre se ha malentendido cuando se habla la ira de Dios. Dios tiene un amor general, extendido, sin límite hacia el mundo. Esto significa que Dios ama al pecador, al injusto, al inicuo, al rebelde. Dios ama al ateo, al que está en contra inclusive de la verdad. Dios lo ama. Dios tiene una misericordia general. Dios extiende su amor. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que Dios bendice a la humanidad dándonos la vida, dándonos el sol, dándonos la lluvia, dándonos el alimento a través de la tierra. Entonces vemos una gracia común. Pero también hay que entender que esa gracia común o ese amor que tiene hacia la humanidad no es el mismo amor que tiene a sus hijos, porque en grado es diferente. Dios tiene un amor general hacia la humanidad. Dios bendice a la humanidad pese a su pecado, pese a que no creen en Dios, que están en contra de Dios, o como dice Pablo, que detienen con injusticia la verdad. Dios tiene una misericordia. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, cuando Dios le mandó a Noé construir el arca, Dios le dijo que construyera ese arca porque Dios iba a traer juicio sobre la humanidad, porque el pecado había abundado en la humanidad. Y lo único que Dios tenía que hacer es traer juicio sobre la humanidad. Pero en su amor y en su misericordia, Dios le pidió a Noé que predicara al mundo antiguo para que se arrepintieran de sus pecados, para que Dios no trayera el diluvio. Entonces pasaron muchos años en donde Noé construyó el arca, pero a la misma vez que él estaba construyendo el arca, él predicó el evangelio al mundo antiguo para que se pudieran arrepentir. Pero ¿qué es lo que encontramos en la humanidad? El mundo no quiso escuchar a Dios. El mundo aborreció el evangelio de ese entonces, aborreció la verdad de Dios, quisieron continuar en su pecado, no quisieron arrepentirse, no quisieron acercar a Dios, y pese a que Dios en su misericordia, en el amor que tuvo a la humanidad de predicar ese evangelio, que se arrepintieran, Dios tuvo que traer juicio sobre la humanidad. Y dice la Biblia que todos perecieron, a excepto
de Noé, su esposa, sus hijos y sus yernos. Pero Dios tuvo que traer juicio, porque la ira de Dios se manifestó a través de ese juicio. Entonces no debemos de equivocarnos. Dios tiene un amor hacia la humanidad pese a su maldad, pese a su pecado. Sí, Dios ama a su maldad, pero eso no significa, o eso no quiere decir que Dios aplauda el pecado de la humanidad, que Dios esté contento, o que Dios diga que Dios es amor y entonces Dios no tiene que hacer nada. Todo lo contrario. Vemos a lo largo de las Escrituras que muchas veces Dios ha tenido que intervenir en la humanidad para detener toda esa maldad que hay en el corazón del hombre. Porque si Dios no detiene esa maldad de la humanidad, entonces el mundo no existiría el día de hoy. Pero Dios tiene que intervenir y Dios tiene que preservar a los hombres para que el mismo hombre no se destruya a sí mismo. Y entonces Dios tiene que traer juicio pese al amor que tiene a la humanidad. Entonces, es verdad, Dios ama al pecador, al malvado, a sus enemigos, pero eso no significa que Dios vaya a tolerar el pecado de la humanidad. Según Romanos, lo que estamos leyendo, ¿cómo es que el hombre respondió a esa misericordia de Dios o ese amor que estoy hablando que Dios tiene hacia la humanidad? Dice que ellos detienen hasta el día de hoy con injusticia la verdad. Es decir, tuercen su palabra, distorsionan la palabra de Dios. Esa es la manera en que el hombre responde a la misericordia y al amor de Dios. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, el mundo sabe de Dios, el mundo conoce de Dios. Aunque mucha gente no haya sido evangelizada, posee un conocimiento suficiente para entender que hay un Dios en los cielos, para entender que hay una ley escrita en nuestros corazones, y que esta misma ley que está en el corazón de la humanidad, pese a que no se acerca a Dios, sabe y entiende dentro de sí, dentro de su ser, porque Dios le dio una conciencia para saber entre lo bueno y lo malo. La gente, aunque no se acerca a Dios y no quiere acercarse a Dios, la gente tiene en su conciencia el conocimiento del bien y mal. Es verdad, es un conocimiento limitado. Necesitaría ir a la Biblia, a la revelación de la palabra de Dios, para conocer a Dios en toda su magnitud. Pero esa revelación que el hombre tiene, ese conocimiento, esa conciencia que Dios puso para que sepa lo bueno y lo malo, es suficiente para condenarlo. Es suficiente para que el hombre sepa que está en contra de Dios, y el hombre no tiene excusa. No tiene excusa el hombre de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, dice Romanos, Dios mismo se lo ha manifestado. Por lo tanto, el hombre no puede acercarse a Dios y no le puede decir, aun cuando no se les ha compartido el evangelio, que no supieron entre lo bueno y lo malo. Ya la semana pasada hablamos un poquito de esto, de cómo los pueblos tienen leyes, esas leyes que son muy cercanas a los 10 mandamientos, en donde esas leyes dicen no robar, no mentir, no matar, no distorsionar, no hacer maldad. El hombre sabe y puede distinguir entre lo bueno y lo malo, pero el problema no es un problema de conocimiento, no es un problema que no sepa lo bueno y lo malo, es un problema que no quieren hacer lo correcto, no quieren acercarse a Dios. Entonces, la Biblia afirma, como dice Romanos, que el hombre tiene un cierto conocimiento de Dios, por lo cual no tienen excusa. Entonces, si el hombre es ateo, si el hombre dice no creer en Dios, no es porque no tenga en su conciencia que exista Dios, sino más bien es porque el hombre que se dice ser ateo es una manera de excusarse para no ir a Dios, porque quiere seguir viviendo en su maldad. En otras palabras, bíblicamente no existe el concepto
ateo. Porque como dice Romanos, el hombre no tiene excusa. Y si el hombre se dice no conocer a Dios, es porque no quiere conocer a Dios y porque no quiere acercarse a Dios. Entonces, ¿podrá un ateo salvarse porque no entiende que hay en Dios? No. La Biblia dice que en su conciencia, en el corazón de ese ateo, sabe y reconoce que lo único que está haciendo cuando dice que es ateo es porque no quiere acercarse a Dios. Está consciente que prefiere seguir en las tinieblas antes que acercarse a la luz. Entonces, vamos a seguir hablando cómo el hombre sigue atacando a las Escrituras. Y otra manera de que las Escrituras es atacada es cuando el hombre se pone al nivel de las Escrituras y en ocasiones por encima de ellas. Es decir, existen opiniones, ideas, enseñanzas o doctrinas que no se conforman a la sana doctrina o que no es conforme a las Escrituras. Pero que estos hombres que enseñan, que predican, las quieren elevar al nivel de la palabra de Dios porque argumentan que Dios se los ha revelado, aun cuando la misma Escritura no avala esa revelación. Pero por el solo hecho de decir que Dios les habló, que Dios se les reveló, entonces las enseñan como si fuera la palabra de Dios. Y entonces dicen que la iglesia debe de obedecer esa revelación, porque aún llegan algunos pastores a amenazar a su iglesia que quienes no se sujeten a esa revelación están en contra de Dios. La semana pasada también enseñamos que no hay ninguna enseñanza, no existe ninguna predicación, no hay ningún pastor que tenga autoridad por arriba de las Escrituras. Cualquier pastor, cualquier predicador que llega a tener autoridad en la iglesia, la tiene porque solo predica de la palabra de Dios. Cualquier autoridad que tenga el pastor es porque viene de la palabra de Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros debemos de estar sujetos a nuestros pastores o debemos de estar sujetos al pastor por la razón de que si ese pastor está sujeto a las Escrituras y vive las Escrituras y comparte las Escrituras, entonces cada uno de nosotros necesitamos sujetarnos a ese pastor. Pero al contrario, si ese pastor, si ese predicador o ese que se dice ser apóstol de Dios, que enseña sus palabras, sus revelaciones y no se conforman a las sanas doctrinas, entonces ningún fiel, ninguna persona, ningún cristiano debe sujetarse a ese pastor. La única regla por el cual el creyente, el cristiano, se sujeta al pastor es porque el pastor está sujeto a las mismas Escrituras. Mi predicación, mi enseñanza de cada domingo tiene autoridad en la medida en que esa enseñanza y esa predicación está sujeta a la palabra de Dios. Pero si mi enseñanza, si lo que yo enseño todos los domingos no proviene de las Escrituras, y entonces yo predico porque digo que Dios me reveló algo y la elevo a la categoría de la palabra de Dios, entonces la gente no tiene por qué escucharme. La gente no tiene por qué asistir a mi iglesia y no tiene por qué creer que lo que yo estoy diciendo es revelación de Dios. Toda revelación y toda enseñanza se encuentra en la Biblia. Lo que el cristiano necesita para conocer a Dios, la única fuente confiable y que es verdad, inerrante, solamente es la palabra de Dios. Fuera de la Biblia no hay autoridad. Entonces, dijo un gran hombre de Dios, John Owen, dijo, si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, si estas concuerdan, pues no son necesarias, porque ya vienen en las Escrituras. Dice, y si no concuerdan, entonces son falsas.
Entonces, cualquier predicador o cualquier pastor tiene autoridad y debemos estar sujetos a su autoridad en la medida en que ese pastor está sujeto a la autoridad de las Escrituras. Entonces, esto es muy importante. El cristiano, la Biblia nos enseña a amar y a respetar a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, pero también nos enseña a no seguir y no tolerar a los pastores o a aquellos maestros que no enseñan conforme a las Escrituras. Porque si ese pastor o ese predicador no enseña conforme a las Escrituras, entonces está en contra de la verdad. Y estar en contra de la verdad es estar en contra de Dios, porque Dios es verdad. A ese nivel tenemos que entender la importancia de entender qué es lo que estamos recibiendo en la iglesia, qué es lo que nosotros estamos aprendiendo en aquellas fuentes en donde nosotros estamos acudiendo. Porque no solamente se trata de decir que si es una buena o mala enseñanza, si me gusta o no me gusta una enseñanza, sino detrás de esa enseñanza estamos hablando de que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando que es Dios que está hablando a través de esa enseñanza, porque esa enseñanza está sujeto a las Escrituras. Estar en contra de las Escrituras es estar en contra de Dios, porque Dios es verdad. Dios es verdad. Otro ataque muy peligroso en contra de las Escrituras viene de la iglesia emergente. La iglesia emergente no es un movimiento, no es una iglesia en sí en donde la podamos ver físicamente. Cuando hablamos de la iglesia emergente, nos estamos refiriendo a una forma de pensar que se ha introducido a la iglesia. Es una filosofía, una doctrina que se ha metido dentro de las iglesias, en donde la iglesia emergente dice muy en particular que las Escrituras no son suficientes, que la Biblia necesita ser ayudada, necesita ser apoyada. Y como la Biblia no es suficiente, porque dicen estos hombres que la Biblia ya está pasando su efectividad, porque solamente sirvió para los tiempos bíblicos, pero ya para los tiempos modernos, para el día de hoy, la Biblia ya no es suficiente. Entonces necesitamos redefinir las verdades, necesitamos redefinir la iglesia, y aquellas cosas que hace 2000 años fueron pecados, posiblemente hoy ya no son pecados, y entonces ya no se ajusta a los tiempos modernos, y dicen ellos que se necesita ajustar la verdad para los tiempos de hoy en mismo. En otras palabras, necesitamos amoldar las Escrituras a la forma en que el hombre está viviendo el día de hoy. Y yo digo categóricamente que esa es una mentira. Nosotros no necesitamos amoldar las Escrituras al estilo de vida del hombre, sino todo lo contrario. El hombre, nosotros necesitamos predicar y enseñar para que el hombre se amolde a las Escrituras, se amolde a la verdad de Dios. Y por lo tanto, nosotros no podemos cambiarla, reducirla de tal manera que no sea ofensiva para la gente de hoy en día. La gente necesita escuchar la verdad, y aunque a veces esa verdad llega a molestar, llega a lastimar, de preferencia mejor un poco de dolor, tal vez un poco de confusión, poder confrontar la mentira de la gente, pero que se puedan convertir, que ellos puedan conocer la verdad para que ellos puedan ser libres de esa mentira, pero no ocultar la verdad y no distorsionarla para acomodarla a la gente de hoy en día. Ellos dicen y declaran que la Biblia no es suficiente porque no está actualizada, está pasada de moda. Dicen que no debemos seguirla al pie de la letra, porque entonces la gente no se va a convertir. Entonces ellos argumentan
que no se puede tener certeza también de las Escrituras porque es difícil de entenderla. Fíjense, dicen que la Biblia no se puede entender. Ellos dicen que la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Y como la Biblia se puede interpretar de muchas maneras, entonces nadie puede estar en lo correcto. Si alguien dice tener la verdad, entonces ellos dicen que es una persona que está presumiendo, que está cayendo en el orgullo, porque nadie puede conocer la verdad. Entonces, como nadie puede conocer la verdad, entonces cada gente tiene la verdad y debe ser respetada. Por lo tanto, no hay una verdad absoluta. Y eso es otro ataque que el enemigo está teniendo en contra de las Escrituras. Antes bien, afirmamos y la Biblia afirma que la verdad, la palabra de Dios es verdad absoluta. Dice Juan en el capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia no posee verdades relativas. La Biblia no posee verdades que se acomoden al tipo de gente dependiendo en la época en que vivimos. Su palabra no cambia. Su verdad de hace 2000 años hoy sigue siendo verdad, se sigue sosteniendo, porque esa palabra que es la que el hombre necesita para cambiarla, para cambiar y transformarla, lo que sirvió hace 2000 años sigue siendo el mismo problema de hoy en día. El problema de la humanidad, o su único problema de la humanidad, es su pecado y su maldad. Y la manera en que el hombre puede ser convertido, en que el hombre puede conocer a Dios, es a través de su palabra, porque el mismo problema sigue teniendo la misma solución. Y esta palabra, esta Biblia, que es la palabra de Dios, es la que tiene respuesta para transformar la vida de la gente. Si las Escrituras no son claras, como ellos dicen, si las Escrituras no son claras, entonces Dios no tendría derecho de juzgarnos. Si el hombre no puede entender las Escrituras, entonces el hombre no puede ser culpable. Entonces, si las Escrituras no son claras, entonces no puedes saber del pecado. Si las Escrituras no son claras, entonces no puedes saber de la salvación, no puedes saber del cielo, de cómo obedecer a Dios, de cómo alcanzar la santidad. Entonces viviéramos en un mundo de confusión, porque entonces todo es relativo, nadie posee la verdad absoluta, la Biblia no tiene verdad absoluta. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo entender a Dios? ¿Qué es lo que quiere para nuestras vidas? Antes bien, Jesús dijo que el mundo y la gente no entiende las Escrituras porque no quieren acercarse a Dios, no quieren venir a Dios y porque no aman a Dios. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 39, si quiere ir conmigo, Juan 5:39. Me encanta esto que dice Juan en este pasaje, porque nos habla muy claramente que el problema de la humanidad no es un problema de entendimiento, no es un problema en donde la gente no pueda entender las cosas de Dios, más bien es un problema de preferencia. El hombre no prefiere las cosas de Dios, el hombre prefiere las tinieblas. El hombre no entiende las Escrituras no porque no tenga la capacidad para entenderla o porque no tenga esa mente para entender ciertas cosas de Dios, sino más bien porque el hombre no quiere acercarse a Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de parte de los hombres, al contrario, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Lo que en realidad está diciendo Juan en el capítulo 5, versículo 39, en realidad esa traducción, escudriñar las escrituras, no está diciendo, no está ordenando, diciéndole a ellos que escudriñen las escrituras. No, en realidad la traducción correcta es decir, ustedes escudriñen las escrituras porque ustedes saben y a ustedes les parece que en ella ustedes pueden encontrar la vida. Ustedes saben y ustedes están leyendo y pueden encontrar en las escrituras, ustedes cómo pueden encontrar la salvación. Pero si ustedes le están diciendo que, pero si ustedes en verdad estuvieran buscando a Dios, si ustedes en verdad tuvieran un corazón correcto, ustedes supieran que a través de esa búsqueda de las escrituras, ustedes podrían reconocer que yo vengo de parte de Dios. Pero ustedes no me reciben, ustedes me rechazan porque en realidad tienen un corazón incorrecto. Ustedes no entienden las escrituras no por falta de conocimiento, no por falta de capacidad, sino porque en verdad no aman a Dios. Dice versículo 42, al contrario, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué ellos no recibían a Jesús en sus vidas? ¿Por qué ellos no podían reconocer que Jesús había venido a salvar sus vidas? Porque la Biblia, esa Biblia que ellos habían estudiado o que supuestamente ellos estaban estudiando, que hablan de la venida de Jesús, que hablan de ese Mesías prometido, porque ellos no pudieron entender ese mensaje, porque en realidad estaban estudiando las escrituras con una mala actitud. En realidad ellos no estaban buscando a Dios. Y como hoy en día sucede, mucha gente se acerca a las iglesias, mucha gente lee la Biblia, mucha gente a causa de su conciencia se acerca supuestamente a Dios porque quiere encontrar salvación. En realidad la gente no conversa, aún la gente que va a la iglesia, la gente no quiere la condenación, la gente no quiere el infierno. Si nosotros le preguntamos a la gente, y muy en especial a la gente que va a la iglesia, obviamente la gente no quiere perdición, la gente no quiere la condenación. Y mucha de esa gente que vemos que va a la iglesia, que lleva su Biblia y que estudia la Biblia, mucha de esa gente a veces no mantiene un corazón correcto y solamente lo único que está buscando es no tener condenación. Pero en el fondo de su corazón no les interesa a Dios, no les importa a Dios, no les importa la verdad. Lo único que no quieren es no sufrir las consecuencias. Y yo siempre he tenido esa percepción en la vida de muchos que se dicen cristianos. Van a la iglesia, viven como cristianos, estudian las escrituras porque no quieren condenación. Ellos quieren ir al cielo, ellos quieren estar en las calles de oro, en el mar de cristal, quieren la bendición, pero no porque les interese a Dios. Es más, si ellos van al cielo, si ellos pueden evitar el sufrimiento, el castigo eterno, aunque no esté Dios, ellos están contentos porque no les interesa a Dios. Por eso Jesús les dijo, si ustedes en verdad estudiaran las escrituras, se darían cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí, pero lo hacen. Pero si ustedes no entienden que yo vengo de parte de Dios y que son las escrituras las que hablan de Él, es que lo hacen con motivos equivocados. Y debemos de tener mucho cuidado cada vez que vamos a las escrituras de no hacerlo, de no estudiar la Biblia por motivos equivocados. Yo estoy a favor de la sana doctrina, yo estoy a favor de que el cristiano tenga teología en su vida, tenga conocimiento de Dios, porque entre más conocemos de Dios, cuanto más sabemos de Dios, lo único que nos debe de conducir esa enseñanza y esa teología es a la doxología, tener una adoración a Dios. El conocimiento de Dios, una sana doctrina, un corazón correcto de conocer más de Dios, lo único que va a provocar es tener humildad en nuestras vidas y que nuestro corazón sea conformado al corazón de Dios. No estudiamos la Biblia, no enfatizamos la teología, no enfatizamos la sana doctrina de ser estudioso de las escrituras
para ensanchar nuestra cabeza, de tener mucho conocimiento, mucha doctrina y un corazón pequeño. No, al contrario, estudiamos las Escrituras, enseñamos la sana doctrina, enseño que no debemos tener temor a la teología, a aborrecer esa palabra, sino todo lo contrario. Queremos teología porque queremos que este corazón sea cambiado y sea conforme al corazón de Dios. No queremos ensanchar nuestra cabeza, queremos ensanchar nuestro corazón. Esa es nuestra motivación por el cual estudiamos las Escrituras. Entonces, ¿podemos estudiar las Escrituras con motivos equivocados? Claro que sí. Podemos tener teología, podemos tener sana doctrina y aún así estar alejados de Dios. Porque si no tenemos una motivación correcta por el cual estudiamos las Escrituras, entonces nos desviamos de las cosas de Dios. Entonces el hombre tiene un problema de preferencia por su naturaleza caída, pero no es un problema de capacidad para entender las cosas de Dios. El hombre, como dice Romanos, entendiendo el juicio de Dios, no se sujetaron a las cosas de Dios y antes bien aborrecieron las cosas de Dios y no quisieron dar por voluntad propia, darle gloria a Dios. Jesús nos aclara un poquito más de eso que estoy hablando, de que no es un problema de entendimiento, sino es un problema de preferencia. Dice Juan 3:19. Vaya conmigo a Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas, no sean puestas en evidencia. ¿Por qué entonces el hombre no viene a la luz? Porque no entiende de Dios. Porque entonces el hombre no tiene la capacidad, porque la Biblia es confusa, porque entonces la Biblia no contiene la verdad, no es fácil de entenderla. No, la Biblia dice, en realidad el hombre no conoce a Dios porque no quiere conocer a Dios, porque no quiere acercarse a la luz. Es un problema de preferencia, prefiere las tinieblas, prefiere la oscuridad y no quiere ir a la luz. No quiere dejar su pecado, quiere continuar con lo que tiene. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa ante los ojos de Dios. Entonces, quiero terminar con esto. Su palabra, y quiero decirlo categóricamente, su palabra es sencilla porque fue escrita para la iglesia, para gente común y corriente. La Biblia no fue escrita para científicos, para eruditos, para filósofos, para personas que tenían el coeficiente intelectual alto. No, la Biblia fue escrita para gente común. Recuerden, mis hermanos, que en el tiempo en que se escribió la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, la iglesia estaba conformada en su mayoría por gente humilde, por gente pobre, por gente no letrada, por gente que no estudió, que tenía poco conocimiento, poca cultura, que no eran personas letradas. Entonces, cada vez que Pablo escribió una carta, cada vez que Pablo, que Pedro, que Santiago escribieron sus cartas, las epístolas a las iglesias para que fueran leídas en estas iglesias, ellos dieron por hecho que estas cartas iban a ser entendidas por sus oyentes, por esa gente común, por esa gente del pueblo, que aunque no era gente preparada, Pablo, Pedro y cada uno de los que escribieron los evangelios y las epístolas, ellos sabían que estas cartas iban a ser entendidas. De hecho, yo puedo decir que aún los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, yo no veo en ninguna parte de la Biblia que Dios o que Jesús
o que sus apóstoles o que los hombres de Dios justificaron a la humanidad de aquel entonces porque no tenían la capacidad de entender el mensaje de Dios. No decía, ay, pobre gente del Antiguo Testamento que no tuvieron la capacidad, porque las escrituras, el Pentateuco, los libros proféticos, eran tan difíciles de entender, era tan difícil de escudriñarlos, que era obvio que la gente no iba a entender. ¿Y cómo la gente se iba a acercar a Dios? ¿O cómo la gente podía tener arrepentimiento si no entendían lo que leían? Nunca vemos a las escrituras excusando al hombre de que el hombre no tiene capacidad de entender la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Vemos Dios trayendo juicio sobre la humanidad porque el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre no quiere arrepentirse de sus pecados y prefiere morir en sus pecados antes que acercarse a Dios. Y esa es la condición de hoy en día. La gente no se acerca a las iglesias, la gente no se acerca a Dios porque no quiere cambiar su estilo de vida. Pero no tenemos derecho de excusarnos y de decir que las escrituras es difícil de entender, como dice estos hombres de las iglesias emergentes, de estas iglesias que han distorsionado la verdad, diciendo que no es fácil de entender las escrituras. Antes bien, el hombre no tiene excusa. Entonces debemos de entender que los cristianos del primer siglo eran responsables por el entendimiento de las escrituras, y no solamente de entenderlas, sino de obedecerlas. Entonces, repito, la Biblia no fue escrita para intelectuales o de un coeficiente alto, sino para gente común. Si la Biblia no fueran claras, entonces yo puedo decirle, y sin ofender a nadie, que muy posiblemente ni usted ni yo estuviéramos aquí escuchando la palabra de Dios, porque no hubiéramos sido alcanzados, porque no somos personas inteligentes o con un coeficiente intelectual alto, de tal manera que solamente los científicos, los eruditos, son los que se salvan. No, Dios quiso en su gracia, en su misericordia, gente común, gente como usted y yo, de llamarnos y salvarnos. ¿Por qué? Porque entender su palabra no es una cuestión intelectual, sino es una cuestión de inclinación. Y Dios nos ha llamado en su gracia y en su misericordia, y hemos acudido a su llamado porque Dios extendió su amor hacia nuestras vidas. Dice 1 Corintios 1:26, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Usted y yo estamos incluidos en el versículo 27. Lo débil, lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es fuerte, ahí estamos usted y yo. Y dice versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, si la conversión fuera un asunto intelectual, entonces los científicos, los eruditos, tuviéramos iglesias llenas de ese tipo de personas, pero no. Vemos gente común y corriente, como usted y yo, que hemos acudido al llamado del Señor. Entonces, pregunto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que hemos creído y los que no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usted o por qué yo sí hemos creído al Señor y por qué otros no? ¿Será porque entonces nosotros somos más humildes? ¿Somos más justos que ellos? ¿O será que éramos menos pecadores? No es cuestión ni siquiera porque nosotros éramos más justos o éramos menos pecadores o porque teníamos más humildad. Más bien Dios en su misericordia nos alcanzó, nos abrió el entendimiento para acudir a su llamado, y entonces es que nosotros
pudimos acudir a ese llamado que Dios nos hizo para nosotros. Entonces, si estamos aquí, es por su gracia y por su misericordia. Debemos de tener mucho cuidado con esta posición. Si Dios nos alcanzó y si nosotros estamos en los caminos de Dios, no es porque seamos especiales, seamos diferentes a los que no han creído. Este es otro tema que ya después hablaremos de cómo es que Dios tiene que tocar nuestras vidas, cómo necesitamos su ayuda para que nosotros podamos acudir al llamado de Dios. Mi hermano, no se crea, no se sienta que usted es especial en el sentido que somos diferentes, que somos menos pecadores, porque si nosotros estamos en los caminos de Dios, la única diferencia de los que no es su gracia y su misericordia. Por lo tanto, mi hermano, no tenemos nada que presumir. Si somos hijos de Dios, es porque su gracia nos alcanzó. Dios nos llamó, Dios en su misericordia nos escogió, y si estamos en sus caminos, no es debido a nada de nosotros. Por lo tanto, no hay nada por el cual sentirnos orgullosos, sentir que somos especiales, que somos más que la gente, que esos pecadores, porque al igual que esa gente que es pecadora, así como ellos están bajo condenación, nosotros estamos bajo condenación. Y si ellos merecen el infierno, nosotros también merecíamos el infierno y condenación. La única diferencia entre esa gente que nos sigue a Dios y nosotros es su gracia y su misericordia. No tenemos nada que presumir. Mis hermanos, la semana pasada seguiremos hablando sobre las Escrituras. Ya no es una continuación de esta defensa de las Escrituras que duramos el domingo pasado y este domingo. La semana pasada vamos a hablar, la siguiente semana hablaremos sobre la inspiración de las Escrituras. Es una doctrina importante para el cristianismo, importante para la iglesia. La doctrina de la inspiración de la Escritura es donde sostenemos toda nuestra doctrina. Todo lo que enseñamos cada domingo, todo lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo desde que Dios nos llamó, es porque lo hemos aprendido de las Escrituras. Pero si las Escrituras no es la palabra de Dios, si este libro que poseemos no fue inspirado por Dios, entonces toda la enseñanza, toda la predicación, todo lo que usted ha aprendido a lo largo de su vida cristiana perdió su tiempo, fuimos engañados y no somos salvos, y en realidad vamos a la condenación. Por eso, mi hermano, la semana que viene, el tema que voy a compartir sobre la inspiración de las Escrituras es un tema central en la creencia del cristianismo. Entonces, si Dios quiere, el domingo que viene estaremos compartiendo ese tema. Por lo pronto, mis hermanos, yo espero que todo lo que estemos hablando, todos estos temas sirvan, para afianzarnos y entender lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. No es un libro común, no es un libro como los demás, sino este libro es diferente. Este libro lo defendemos porque creemos que es la palabra de Dios, y es a través de este libro en donde sostenemos toda nuestra creencia. Si este libro no es la palabra de Dios, el cristianismo cae. Pero si este libro, como nosotros decimos y aseguramos que es la palabra de Dios, entonces creemos que estamos en salvación y poseemos la verdad. Sin este libro no tenemos nada, porque no vamos a acudir a ningún otro libro, no vamos a acudir a una biblioteca, a una enciclopedia, a otros libros seculares para encontrar a Dios. Si este libro no es la verdad de Dios, no tenemos nada. A ese grado es la importancia de entender la inspiración de las Escrituras. Pero pronto, mis hermanos, si Dios quiere, el próximo domingo estaremos aquí a la misma hora. Que tengan un bonito fin de semana. Reciban un fuerte abrazo y un fuerte saludo de parte de Rosy, de mi familia.
y de nosotros. Que Dios me los bendiga.